Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Esta es una transmisión que le estamos haciendo desde diferentes países. En este caso, el evento está enmarcado dentro de un proyecto CITED que todos conocen o que la mayoría de ustedes conocen y que es IDEAIS, que es justamente agentes inteligentes para la infraestructura de datos espaciales. Dentro de este evento, como inicio para poder abrir mesas virtuales como la que estamos iniciando hoy día, se ha propuesto hacerlo en diferentes temas y creo que es una forma también de identificar qué es lo que estamos haciendo como proyecto. Nos acompañan, como muchos ya los conocen, a Diego Seco, el coordinador principal de este proyecto IDEAIS a nivel de CITED. Miguel Ángel Bernabé, nuestro gran amigo y conocedor de los temas de infraestructura de datos espaciales de muchos años. Carlos Granel, que es parte específica de Tarea 4, que es uno de los subgrupos del proyecto global, en el que también estamos inmiscuidos varios de los participantes que estamos aquí. De hecho, esta propuesta salió de esta Tarea 4, que es de donde estamos transmitiendo desde Ecuador. También nos acompaña Efren Díaz, especialista en temas legales, que es uno de los subgrupos del proyecto IDEAIS, y Rosario Achi, que es parte del proyecto en la Tarea 4 aquí en Ecuador. Se me escapó mencionarles que Miguel Ángel, Carlos y Efren están conectados desde España, Diego Seco desde Chile. ¿Sí? Con esto damos inicio a este evento, agradeciéndoles infinitamente esta oportunidad, tanto a panelistas como espectadores. Esperemos que quienes nos están siguiendo también desde Facebook Live puedan hacer preguntas. Charito, te pido que por favor también revisemos eso, porque entiendo yo de que por ahí podrían aparecer algunas preguntas. Y en la medida de lo posible vamos a partir desde el análisis de un par de publicaciones que les había enviado en relación a qué es lo que está pasando con el tema de privacidad y geolocalización por el tema de pandemia. Entonces, con esto vamos a abrir un poco el debate para que quienes nos acompañan den sus puntos de vista y que cerremos este evento justamente con la participación de la parte legal de Efren, que creo que es quien más nos va a dibujar qué es lo que deberíamos considerar dentro de nuestras áreas de trabajo, de nuestras áreas de investigación y cómo podríamos realmente aportar en estos temas, porque si bien el proyecto principal, que en este caso nos junta a la mayoría de los asistentes, es la infraestructura de datos espaciales, el concepto principal de esa infraestructura es poder compartir la información, tener información que esté distribuida, que esté en estancos, que esté en bases de datos, que podamos acceder a esa información, pero detrás de eso tenemos que buscar formas de evitar caer en estos problemas que aparentemente aquí empiezan a salir a la luz con temas de privacidad. ¿Por qué? Porque si bien hacemos un análisis, aquí he hecho digamos, un recorte de varios artículos periodísticos de qué es lo que están sucediendo en el mundo. Aquí hay uno, por ejemplo, de España, que hace un análisis de La Vanguardia, hace un análisis de la norma europea de protección de datos, que a partir de
a partir de cómo está utilizándose la información de geolocalización para hacer frente a la pandemia, empieza a ver esas dudas. ¿Qué es lo que sucede con esa información? ¿Por qué? Porque este momento los datos que se están recolectando de cada uno de nosotros para poder hacer este análisis realmente tienen diferentes niveles de acceso a la información. Entre esos, obviamente, están las aplicaciones que toman información por GPS y otros que están tomando información incluso del Bluetooth para poder identificar cuán cerca hemos estado de otros individuos. Sin embargo, esto lo que está provocando es saber qué está pasando con esa información, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con esa información después de la pandemia, que es uno de los problemas que está dándose este momento? Este dato, digamos que las personas en la situación que estamos, tratamos de utilizar las aplicaciones que nos ponen a disposición justamente para buscar esos, cuidarnos, digamos, de alguna forma, o por último, identificar si estamos o no contagiados. Por varias de estas aplicaciones nos piden datos personales y entre esos datos de salud. Pero sucede de que esa información no tenemos mucho cuidado de qué es lo que está sucediendo y en dónde se está guardando. Entonces, por ejemplo, en este análisis del artículo hay una pregunta final que se hace en España. Estamos hablando de que han votado 42.000 personas, no es un número bajo, es un número bastante alto. Y la pregunta es, ¿la crisis de COVID cuarta o coartará en el futuro libertades en la sociedad? Y ustedes pueden ver que un 88% de personas contestan afirmativamente. ¿Por qué? Porque justamente hay ese desconocimiento de qué es lo que está sucediendo con esa información y cómo puede ser utilizada en un futuro. Entonces, si partimos de esos detalles, hay situaciones muy similares que están sucediendo en todos los países y entre esos países de Sudamérica, entre esos Ecuador también. De hecho, aquí en Ecuador se ha hecho, a partir del 16 de marzo, con el decreto de emergencia, se autoriza el uso de las plataformas satelitales y de telefonía móvil para poder ubicar a las personas y en este caso, a partir de herramientas de Big Data, se hace un análisis de información para saber dónde están pacientes posiblemente infectados. Incluso ahora se crean mapas basados en estos datos para poder identificar cómo se están moviendo los posibles infectados. Entonces, llega a tener como ese nivel de hasta dónde puede llegarse y hasta dónde debe llegarse con esa información para poder acceder a los datos privados de una persona, y en este caso de geolocalización. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Hay datos de Chile también. Aquí, por ejemplo, con esta frase quisiera abrir el debate. Dice, si no tenemos cuidado, la epidemia podría marcar un hito importante en la historia de la vigilancia. ¿Sí? Escribió un historiador israelí en el Financial Times, ¿sí? En el momento más álgido del brote del coronavirus. Hasta ahora, cuando tu dedo tocaba la pantalla de tu smartphone y hacía clic en un enlace, el gobierno quería saber exactamente en qué estaba haciendo clic tu dedo. Pero con el coronavirus, el foco de interés cambia. Ahora el gobierno quiere saber la temperatura de tu dedo y la presión sanguínea bajo tu piel. Es decir, que empieza a haber un debate de hasta dónde realmente llegamos. Y otro detalle que, si bien no lo he colocado aquí, pero que creo que es parte de este debate, es la situación de qué es lo que está sucediendo con los aparentes sistemas que hacen uso de información, por ejemplo,
las videoconferencias para atención a esos pacientes, porque ya no solo geolocalizan, sino empieza a haber otra información que no necesariamente está protegida. Y eso es lo que tenemos que empezar a debatir. En base a eso, vamos a abrir el discurso. Si ponemos un orden, quisiera empezar con Miguel Ángel, luego con Diego, luego con Carlos y al final con Efraín. ¿Les parece de esa forma? Y empezamos. Está silenciado, Miguel. Sí, me parece bien. Tengo poco que decir porque de esta sé poco. Pero al pairo de la pregunta que hace el periódico sobre si la crisis del coronavirus coartará las libertades del futuro en la sociedad, yo creo que eso es al margen de la geolocalización. El coronavirus va a coartar las libertades a quien tenga o a quien no tenga teléfono. Eso va a ocurrir siempre porque ya nos lo está haciendo. Nos impide salir, nos obliga a ir con mascarilla, etc. Yo creo que esa pregunta no está bien hecha ahí en el periódico. La pregunta podría ser si cree que la geolocalización limitará nuestras libertades en el futuro. Y en mi opinión, eso va a depender de qué esperemos de la sociedad. Yo me puedo ir a trabajar o a vivir a Senegal, donde no hay cobertura de teléfono, y tendré un tipo de vida en el que me podrá ocurrir algo, y me estoy refiriendo a una enfermedad, a un accidente, y tendré unas consecuencias. Mientras que si estoy viviendo en el país en el que vivo y puedo llevar un reloj de estos que me miden toda la temperatura, los latidos, si algo me pasa y me ingresan en un hospital, el propio hospital tendrá ya de mí un historial que va a acelerar las medidas que tomen conmigo. Entonces va a depender de qué es lo que quieras. Por supuesto, yo a esta edad ya no tengo ligues y ya no voy a casa de nadie, a casa de ninguna persona ajena a mi matrimonio. Por lo tanto, no tengo ningún miedo de lo que me pueda pasar. Antes tampoco, claro. Pero va a depender de hasta dónde queramos que la sociedad, una sociedad que está muy conectada, influya o me garantice ciertas ventajas. El poder ir al médico y que sepan qué es lo que tengo, el poder perderme, porque ya tengo edad de que me entre un ataque de estos de locura, me pueda perder y me puedan encontrar, el que me rapten, Dios no lo quiera, y que sepan dónde estoy, yo qué sé, cualquier ese tipo de cosas. O que haya una debacle, un terremoto, y mi casa quede hundida y sepan dónde buscar, porque mi teléfono podrá decir por dónde ando. Corto con eso. Gracias, Miguel Ángel. Adelante, Diego. Sí, yo tengo una pequeña presentación para ordenar mis ideas, si me permitís. Es cortita. Claro. Me tenéis que dar permiso para compartir mi pantalla. Charito, no sé si es que... No, dice que hay alguien más compartiendo. Creo que... Ahí sí. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Entonces, bueno, yo tomo el título de la charla y como pone en el subtítulo, le voy a dar una mirada desde las ciencias de la computación o desde los datos. Entonces, un poco esta presentación recopila algunas de las peticiones que hemos estado recibiendo en la universidad para cómo podíamos colaborar o cómo podemos seguir colaborando en la ayuda a la pandemia. En mi caso particular, desde el manejo de datos espaciales. Entonces, lo primero que me gustaría es aclarar qué datos creemos que son útiles o que hemos estado utilizando. Entonces, por ejemplo, hemos estado utilizando datos que caracterizan a la población. Por ejemplo, es muy importante saber en qué zonas hay más hacinamiento, dónde están los adultos mayores, enfermedades de base,
y una de las cosas que se ha detectado, por lo menos en Chile, es que la enfermedad no afecta igual en zonas más ricas que en zonas más pobres. Cuando el virus entra en las zonas más pobres, su efecto es mucho más dramático. Lo mismo cuando entra en zonas donde hay más adultos mayores. Además, también hemos visto que los datos de movilidad ayudan mucho. Por ejemplo, cuando se establecen medidas restrictivas, como cuarentenas, el tener datos que nos permitan estimar el movimiento de las personas, que pueden ser datos de transporte, pero también datos de telefonía, datos sacados de celulares, ayuda a ver cuánto de bien se están siguiendo esas medidas restrictivas. Y por último, uno que ha sido más debatido, está el tema de si los gobiernos deben proporcionar datos agregados o pueden proporcionar microdatos. Entonces, ahí a nivel mundial, diferentes gobiernos han ido siguiendo diferentes alternativas acerca de si solo publican información agregada o si publican el microdato. Y en caso de publicar microdato, que es por cada caso, qué datos publican, qué columnas, visto como si fuese un Excel. Por ejemplo, la edad, el sexo, pero ellos tienen otros datos, como en qué fecha se iniciaron los síntomas, en qué fecha se tomaron un PCR en países que están tomando PCRs, en qué fecha se confirmó como positivo o negativo ese PCR, y tienen otros datos como lugar de residencia, lugar de trabajo, lo cual permitiría identificar perfectamente al paciente. Entonces, claramente esto no se puede hacer público. Sin embargo, aquí hay diferentes niveles. Dentro del manejo de datos espaciales en concreto, nosotros manejamos este término de granularidad. Tú puedes tener el dato almacenado como un punto, como la dirección específica de cada caso, pero de ahí lo puedes ir manejando a diferentes niveles de granularidad. Lo puedes manejar a nivel de manzana, a nivel de comuna o de ayuntamiento, provincia, región, a nivel país. Entonces, puedes jugar con ese concepto de granularidad. Obviamente, cuanto más abajo manejes el dato, cuanta mayor granularidad tengas, más precisos van a ser tus análisis, pero a cambio más estás vulnerando la privacidad de las personas. Cuanto más hacia arriba agregues, mayor cumplimiento de la privacidad de las personas o mayor respeto con la privacidad de las personas tienes, porque más difícil va a ser identificarlas, a cambio tus análisis pierden calidad. Entonces, esto es un ejemplo del tipo de análisis que hemos estado haciendo. Es un ejemplo ficticio. Aquí estamos simulando que tenemos los casos reales, lo cual no es cierto. Entonces, lo que realizamos básicamente son cruces de información. Si tú tienes una ciudad y tienes caracterizado en qué zonas hay más adultos mayores, en qué zonas hay más hacinamiento, y vas visualizando, cruzando esto con dónde se están produciendo los brotes, con eso puedes identificar fácilmente las zonas críticas. Entonces, aquí en este ejemplo ficticio, tendríamos una zona mucho más preocupante al oeste de la ciudad. Y eso le permite a las autoridades, por un lado, establecer medidas de vigilancia más específicas para esa zona, sin tener que afectar al global de la población, pero además también les permite, junto con otros análisis, acercarles recursos. Por ejemplo, se puede detectar, bueno, en esta zona en concreto no tienen acceso a farmacias, entonces les tenemos que acercar los medicamentos. O en esta zona no tienen ningún almacén de barrio, tenemos que proporcionarles comida para que respeten las medidas restrictivas. Entonces son datos súper potentes y que ayudan mucho en la toma de decisiones. Entonces, por eso, aquí mi pregunta es, ¿se debería utilizar esta información? Y bueno, la presentación un poco está llena de mis opiniones personales y todas ellas son debatibles y obviamente abierto a la discusión luego durante el panel. Entonces, yo lo pongo desde dos puntos de vista. ¿Deberían los gestores de la pandemia, los gobiernos, tener acceso a esta información? Y la respuesta que yo doy a eso es sí. Los que gestionan la pandemia deberían tener acceso a toda la información que puedan para hacer la mejor gestión posible de la pandemia. ¿Qué significa esto? Esto se puede interpretar como que estoy diciendo que pongo el cuidado de la vida de las personas por encima de la privacidad.
en época de pandemia, en época de crisis, se puede violar la privacidad a cambio de salvar vidas. ¿Sí? Y como digo, esto es una opinión, está sujeto a debate y ha surgido el debate en diferentes países y hay diferentes puntos de vista, todos ellos válidos desde mi punto de vista. Pero yo me inclino más por esa visión de vida de las personas por encima de la privacidad. Y luego está el punto de vista de ¿se debe liberar esta información o parte de esta información al público en general? Y mi respuesta es que los gobiernos también deben liberar parte de esta información garantizando unos niveles de privacidad mínimos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué deberían liberar esta información? Bueno, por un lado creo que debería, incluso a nivel microdato, anonimizado hasta un cierto nivel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué deberían liberar esta información desde mi punto de vista? En primer lugar, porque favorece el desarrollo científico. El poner a disposición del público en general y de la comunidad científica estos datos permite desarrollar modelos que te permiten ir haciendo un mejor seguimiento de la pandemia. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, en Chile, se da este círculo perverso en el que el gobierno publica datos que yo consideraría de mala calidad. Por tanto, los científicos realizan modelos que su calidad no es la deseable y por tanto el gobierno responde diciendo, veis, estos modelos son malos, no predicen bien la realidad. Entonces liberamos todavía menos datos. Y eso es un círculo perverso que la única manera de romperlo es que el gobierno publique buenos datos y datos de calidad que permitan, que faciliten la labor científica. Además, y no es un motivo menor, el liberar los datos es un ejercicio de transparencia. Facilita que la población audite la gestión de la crisis que están haciendo las autoridades. Y eso siempre es bueno, siempre es ganar. ¿Por qué siempre es ganar? Porque genera más confianza por parte de las personas. Entonces, si las personas confían más en quien están tomando las decisiones, eso hace que se generen menos noticias falsas. Las personas tienen una necesidad de llenar vacíos de información. Entonces, si no hay una fuente en la que ellos confíen que les llene esa información, al final terminan confiando en lo que les llega por redes sociales de sus círculos más cercanos. Y eso son fuentes de noticias falsas que están sujetos a sesgo de confirmación y algunas otras cosas. Además, este ejercicio de transparencia y de confianza por parte de la población hace que la población en general esté más abierta a acatar las medidas que establecen los gobiernos. Si yo no confío en quien me está mandando que me quede en la casa, no me voy a quedar en la casa. Entonces, es importante que las personas confíen en los gobiernos. Y además, también evita filtraciones de información. Por ejemplo, aquí en Chile fue muy polémico que un medio a nivel nacional filtró mapas georreferenciados que maneja el MinSal. Eso es terrible, es desde mi punto de vista una falta de ética por parte del medio que filtró la información, pero al mismo tiempo es un error garrafal por parte del gobierno de, al mismo tiempo, pongo un cerrojo sobre los datos, pero hay filtraciones sobre ellos. ¿Sí? Entonces, y hay filtraciones sin el nivel de anonimización que como gobierno deberían proporcionar. Entonces es un doble error, por así decirlo. Entonces, aquí otro punto de debate. Mi postura es, sí, creo que los gobiernos deberían proporcionar datos anonimizados que favorezcan estas dos cosas. También hay visiones en contra, obviamente. Una que yo creo que no es válida es que esto no sobrecarga a las autoridades que toman decisiones. Al contrario, el establecer una metodología que les permita publicar estos microdatos les evita tener que realizar ellos todos los análisis y proporcionar todos estos análisis agregados. Tiene el problema de que según ese nivel de granularidad espacial que manejes, por ejemplo, si te vas muy abajo el nivel de granularidad, puedes tener zonas señaladas, ¿sí? Y ha habido casos polémicos de esta zona está llena de casos y además es una zona de inmigrantes, cerremos esta zona.
decisiones tomadas por parte de los propios vecinos, lo cual es terrible y es algo que hay que evitar. Ahí de nuevo, tema de granularidad y también tema de educación cívica para evitar que sucedan esas cosas. Y el último motivo que obviamente está relacionado con el tema que nos convoca hoy es el derecho a la privacidad. Y ahí de nuevo, a qué nivel de granularidad publicamos esta información es la clave desde mi punto de vista. Y un poco relacionado con las noticias que enviaba o que comentaba Billy, ahora está, supongo que habéis escuchado que hay esta aplicación de Apple y Google que permite hacer el traceo de los contactos. No es exactamente así, hay como dos cosas a tener en cuenta. La primera es que ellos no ponen a disposición de las personas una aplicación, sino que lo que ponen a disposición de las personas es un API con el que los diferentes gobiernos pueden desarrollar sus aplicaciones. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, estas aplicaciones van a ir saliendo en los diferentes países que decidan optar por esa tecnología. Y lo otro es que en realidad, tal y como está desarrollada, no es de traceo de contactos, es más bien de si has estado expuesto al virus, si has estado en un lugar donde hubo personas que tienen el virus. ¿Sí? Esto se enmarca dentro de que han surgido diferentes alternativas, unas centralizadas, otras descentralizadas. La apuesta de Apple y Google va en que la descentralización da un nivel de privacidad de los datos mayor. ¿Sí? Entonces ellos no guardan información de GPS, no guardan, lo que guardan es un string que dice has estado en contacto con estas cosas y lo guardan localmente en cada dispositivo. ¿Sí? Y esto también ha sido polémico. Ha sido polémico porque ahí, contraintuitivamente, por una vez, estas grandes empresas que siempre han tenido fama de querer recopilar nuestros datos, optan por una opción que mantiene más privacidad que lo que les gustaría a los gobiernos. Esto ha sido una declaración conjunta que han hecho varios ministros de varios países en Europa, que básicamente van en la línea de, en esta ocasión nos gustaría tener algo más centralizado para poder acceder a esos datos y hacer una mejor gestión de la pandemia. ¿Sí? Entonces, esto se relaciona con lo que decía antes. En caso de pandemia, nos podemos saltar totalmente la privacidad. Y aquí estas dos grandes empresas están diciendo no, incluso en este caso debemos ir en esta línea que mantenga mayor privacidad. ¿Y esto por qué? Bueno, uno de los motivos es para que estas aplicaciones funcionen, se dice que se necesita que al menos un 60% de la población las utilice. Y la manera de conseguir que las personas las utilicen, de nuevo, es confianza. Si confían en que no se está almacenando esta información de manera centralizada y que nadie va a poder utilizar esa información para un fin que sea diferente al mantenerlos informados de su exposición al virus, entonces van a confiar más y al confiar más van a utilizar más esta aplicación y va a servir para el propósito que ha sido creada. Sí, eso es un poco lo que os quería comentar y como veis hay al menos como 3 temas debatibles en los que yo tengo una postura, pero totalmente abierto al debate. Gracias, Diego. Habían quizás alguna pregunta en medio, pero si no, realmente la idea es tratar de abrir el debate después de las presentaciones de todos y ahí tratar de llegar a un conversatorio con todos los asistentes. Carlos, ¿quieres participar de una vez? Y luego Efraín. Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Quisiera ser un poco la nota discordante, ¿no? Y añadir un poco de leña al fuego. No mucho, porque realmente comparto muchas de las ideas que ya Diego y Miguel Ángel han comentado. Pero
Sí, está claro que estamos en un punto de inflexión con esto de la COVID y que hay muchas noticias en la prensa en que parece que sea un dilema entre la privacidad y la libertad, ¿no? La pregunta que has mostrado tú de La Vanguardia va en esa línea, ¿no? ¿Va a coartar nuestras libertades en el futuro? En cambio, si reformulas la pregunta y dices, ¿te instalarías una app para monitorizar tu posición y contactos si fuera para salvar o mejorar la salud? Entonces, a lo mejor la pregunta sería, a lo mejor las respuestas serían completamente a lo mejor distintas, ¿no? Un porcentaje alto a lo mejor afirmaría que sí, que se le instalaría, ¿no? Entonces, conforme formulas la pregunta, las respuestas pueden variar, ¿no? Antes de entrar en particular con esto de la COVID, porque parece que ha levantado mucho revuelo la geolocalización y privacidad, pero esto no viene de ahora, evidentemente, sino que a lo mejor, ¿dónde estábamos, por ejemplo, en diciembre, antes de la COVID, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues los usuarios en sus apps, con sus móviles, tienen instaladas muchas apps que recogen datos de los usuarios. Eso está claro. Y por lo tanto los usuarios muchas veces ceden sus datos a cambio de unos servicios. Hasta ahí es lo que funcionaba hasta ahora, ¿no? Muchos usuarios son felices así, ni se preocupan de que realmente están cediendo los datos. Simplemente por desconocimiento, como comentabas tú, Billy, al principio, o simplemente por falta de educación sobre el uso de los datos. Puede ser que simplemente ellos son felices con recibir o tener ciertas aplicaciones instaladas en tu teléfono móvil. Pero ahora bien, como comentaba Miguel Ángel también, esas aplicaciones funcionan mejor si captan más datos de los usuarios. Es decir, estamos demandando cada vez más aplicaciones personalizadas que funcionen, que nos dan respuesta a nuestro contexto personal, ¿no? De ahí lo de Location-Based Services y todas estas cosas. Pero realmente aquí surge el problema de que si alguien tiene una aplicación para comprobar, por ejemplo, la cotización de la bolsa, esa aplicación no tiene por qué recoger mi posición, mi localización. Parece que no tenga nada que ver esa información, la localización, para el funcionamiento de esa aplicación. A lo mejor alguien tiene también instalada una aplicación meteorológica en el que a lo mejor la localización tiene más sentido, pero aún así no es estrictamente necesario. Si alguien tiene una aplicación sobre ruteo para ir de un sitio a otro, de mapas, evidentemente la localización es mucho más interesante, incluso necesaria para que esa aplicación de mapas o de ruteo funcione correctamente. Luego, uno de los problemas que veo antes de la COVID, si nos desplazamos a diciembre o enero, por decirlo así, es que muchas de estas aplicaciones que ya tenemos instaladas recogían a veces mucha más información de lo que realmente es necesaria para realizar la funcionalidad de esa aplicación. Y eso ya es por sí un problema, digamos. Porque encima hay muchas preguntas abiertas, como comentabais vosotros antes. Es decir, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Los puedo ver? ¿Me los puedo llevar? ¿Me los puedo descargar? Todas esas preguntas están ahí en el que no es fácil, digamos, hay mucho desconocimiento sobre cómo operan ese tipo de aplicaciones. Incluso antes de todas estas aplicaciones que hemos visto relacionadas con la COVID. Luego, realmente, digamos, proveedores o empresas tecnológicas, los Googles y Facebook y demás, incluso gobiernos, digamos, en algunos casos, pues ya recogían información pormenorizada, detallada de cada uno de nosotros. Aquí surge un poquito, ¿qué hacemos? A mí no me gusta este status quo, ¿no? Es un poco indefinido, es decir, estoy dando mis datos y recibo un cierto servicio, pero he perdido un poco, lo seguimos, ¿no? Pero el usuario, como que hay un contrato desigual entre el usuario y el proveedor de ese servicio, ¿no? Realmente los datos que cedemos son para los beneficios, el beneficio de la compañía o proveedor, no tanto para el usuario. A partir de ahí yo veo un poco dos vías. Imaginaros que podemos decir que, ok, tomamos la vía 1, que es una visión romántica. Seamos otra vez amos y señores de nuestros datos, es decir, privacidad absoluta. Vivamos ahora sin un día entero o una semana entera sin nuestro móvil, sin nuestras aplicaciones de Google, otras aplicaciones que nos proporcionan esos servicios que tanto añoramos ahora
a cambio de nuestros datos. Pero ahora no compartimos ningún dato ni ofrecemos. Yo creo que eso a lo mejor hace 30 años es posible, pero está claro que volver a esa situación idílica es cada vez más complicado, si no imposible. Digámoslo así, ¿no? En cambio, creo que posiblemente hay otra opción que ya habéis dado unas ciertas pinceladas, tanto Diego como Miguel, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que necesitamos es un nuevo contrato entre el usuario y esas compañías que almacenan nuestros datos, ¿no? Es decir, de alguna forma hay que alinear los objetivos de ambas. Y voy a coger prestado un libro de hace 2 o 3 años de un autor que se llama Andreas Weigel, que el libro se titula Data for the People, en el que básicamente expone esas ideas, ¿no? Decimos, oye, ya estamos aquí, no vamos a volver a una posición idílica de no compartir nada, sino que, bueno, vale, cedemos nuestros datos, pero queremos más derechos a cambio, ¿no? Eso puede ser una buena posición. Entonces habla de una cierta lista de derechos. El derecho de acceso a los datos. Y no me refiero a bajarte los datos en crudo, sino que realmente el gobierno o la teleoperadora o Facebook, Google o Amazon o cualquiera de estas grandes, digamos, compañías que procesan datos, nos ayuden a entender esos datos, porque hay mucha gente que realmente le falta, digamos, esa educación. También teníamos que tener un derecho a poderlos interpretar correctamente, para qué los estáis utilizando, ¿no? Un derecho para corregirlos en el caso de que sean erróneos. Cada persona podría tener el derecho de intentar mejorarlos. De alguna forma, corregirlos significa que a lo mejor recibes un servicio a cambio mucho más personalizado y ajusta a tus necesidades. ¿Y por qué no? Si nos saltamos de Google y digo, no, ya no quiero estar más en Google, poderte bajar y llevarte todos tus datos y llevártelos a otro sitio, ¿no? Podría ser, digamos, esa portabilidad, ese derecho. Entonces, el punto que quería comentar aquí de modo general, antes de entrar específicamente con el tema del COVID, es que el status quo actual es un poco desigual entre el usuario y las compañías, ¿no? Cedemos muchos datos, pero no está claro a cambio de qué, ¿no? Un servicio gratis, sí, pero ¿qué hacen con esos datos, ¿no? ¿Por qué los revenden? ¿Por qué los utilizan para otros fines no pensados como para el fin original, digamos, ¿no? No quiero meterme en temas legales, para eso tenemos el freno aquí o en la normativa legal, pero sí que veo que a lo mejor si queremos estos datos, queremos estos servicios, queremos esta vida digital, porque ya estamos en ella, pero queremos otra relación de igual a igual. Queremos muchos más derechos desde el punto de vista del usuario, ¿no? Creo yo. Pero evidentemente, como comentaba al principio, la educación aquí es vital, ¿no? Porque si uno no se cuestiona esas preguntas, pues tampoco se cuestiona dónde acaban mis datos, ¿no? La educación sobre los datos es necesaria a la ciudadanía, eso es vital. Los que estamos aquí estamos convencidos, pero claro, hay mucha gente ahí que realmente utiliza los datos o vierte sus datos de alguna forma sin pensar realmente. Necesitamos ese nuevo contrato en el que sigamos con esta vida digital, pero con más beneficios para todos. Con el tema de la COVID, pues realmente esto se ha quedado un poco a relucir, ¿no? Con todos estos temas de estas aplicaciones que cada gobierno ha creado para el traceo, monitorización. Creo que básicamente está ahí. No me voy a meter con temas de reconocimiento facial y todas esas cosas que también están en otros países, ¿no? Que ya va mucho más allá de dónde estás, de la localización. Pero entiendo, y un poco enlazando con lo que comentaba Diego, que desde el punto de vista de la investigación, los investigadores, la información geográfica o geolocalización es fundamental para ciertos temas, como por ejemplo movilidad, transporte, etc. Pero los investigadores nunca hemos tenido acceso a la movilidad individual, porque siempre ha estado en poder de las teleoperadoras, telefónicas y Deutsche Telekom y todas estas cosas, ¿no? Entonces siempre hemos ido investigando esa movilidad a base de datos secundarios, digamos, la huella digital en Twitter o otras formas de datos que nos sirven un poco como proxies, ¿no? Es decir, porque nunca teníamos acceso a la fuente original de cómo se mueve. Ahora parece ser que, digamos, se puede tener acceso
Entonces sí que necesitaríamos tener claramente qué va a pasar con esos datos luego de que pase esta situación de crisis, digamos, ¿no? Porque evidentemente se están almacenando muchos datos anonimizados, es decir, no estamos hablando de nombres y apellidos y teléfono, pero evidentemente hay muchos datos que, aparte del uso actual sobre el contagio y todas estas cosas, evidentemente pueden tener usos secundarios a largo plazo para otras tareas de investigación, ¿no? Si caen en buenas manos, evidentemente, ¿no? También puede caer yo qué sé, digamos para otros fines comerciales, hacking o vete a saber, ¿no? Luego, en definitiva, no tengo una solución clara de quién puede tener esos datos, cómo se puede gestionar toda esta cantidad enorme de datos que se están recogiendo a un nivel muy granular, ¿no? A nivel de individuo, ¿no? Para la comunidad investigadora sería fenomenal, porque tener datos sostenidos en el tiempo, digamos 3, 4, 5, un año, en temas de movilidad, por ejemplo, pues podrías ofrecer o investigar o explotar patrones claros que de otra forma únicamente a veces se pueden estudiar con datos sesgados, ¿no? O temporalmente de 2 o 3 semanas. Pues es la gran diferencia ahora de tener un conjunto de datos realmente sistemático sobre la población para fines de investigación. Lo que pasa es que no tengo claro cómo todas estas aplicaciones acabarán, si los datos estarán mediados o distribuidos por las grandes operadoras, por las grandes tecnológicas, o los gobiernos tendrán ahí algo que ver o no. Luego es un poco una pregunta al aire que está ahí. Lo que está claro es que necesitamos definir claramente ese, digamos, contrato social en este caso, porque vendrán más epidemias, vendrán otras catástrofes, vendrán otras cosas en el futuro en el que a lo mejor esta situación se repita, ¿no? Entonces, de alguna forma tiene que estar clarificado. En fin, si tenemos que hacer algo, un contrato que surja de este debate tecnológico es que tiene que ser por y para la sociedad, eso está claro, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de iguales es fundamental. Me asusta un poco en que Apple y Google cogen iniciativas, porque todos los conocemos como son, ¿no? Se ofrecen servicio, pero en la trastienda no sabes lo que pasa, ¿no? No sabes. Entonces, Listo, Carlos. Creo que con eso podemos darle paso a Efraín. Muchísimas gracias por tu intervención. Quien nos va a dar un poco una visión mucho más legal, porque al final la nuestra ha sido bastante técnica. Ahora, desde el punto de vista legal, Efraín creo que nos puede dibujar de mejor forma esta situación. Adelante, Efraín. Muchas gracias, Billy. Gracias por la invitación. Realmente, después de todo lo que habéis planteado, surgen muchos temas. Yo voy a procurar centrar 2 ejes que, con vuestro permiso, quiero intentar desarrollar sistemáticamente, y por eso no quería tener una presentación, sino estar a vuestras concretas necesidades. Los 2 ejes son geoinformación o geolocalización y privacidad. Geolocalización nos invita a diferenciar datos y servicios, que es lo que la máquina procesa, de la información, que es lo que el cerebro humano interpreta. Y sobre la información alcanzamos el conocimiento, y los clásicos incluso dicen que sobre el conocimiento alcanzamos la salud. Por lo tanto, creo que es clave esa diferenciación, datos y servicios, para entender de qué estamos hablando. Pero al mismo tiempo debemos ser claros en diferenciar la privacidad. No quiero hacer réplica ni a Carlos, ni a Diego, etc. Pero vamos a intentar poner un poco de orden, porque se nos han adelantado a hacer las cosas bien, por lo menos en Europa, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es la privacidad? La privacidad no es intimidad. La privacidad no es confidencialidad. A diferencia de la intimidad, que no es un derecho fundamental, y a diferencia de la confidencialidad, que en ocasiones es una cláusula contractual, la privacidad está considerada en Europa, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, un derecho fundamental europeo. Otros países de nuestro entorno comparado, particularmente Iberoamérica en su conjunto, Canadá en particular en América del Norte, Australia, así como Nueva Zelanda, dejamos en una nube
de claridad qué pasa en África, qué pasa en Rusia, qué pasa en China, y aclaramos que Europa ya ha firmado en el año 2019 con Japón el primer acuerdo de adecuación de sistemas, tenemos que entonces Europa, Japón, Iberoamérica, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, es decir, grandes áreas del globo, entienden que la privacidad es un derecho fundamental. Por lo tanto, para estructurar lo que está ocurriendo con la privacidad, y el COVID, como bien habéis apuntado, no es que traiga algo nuevo, supone sin duda un punto de inflexión. Yo lo quiero releer, a pesar de lo que estamos sufriendo, el cómo vivir diferente al año 19. Yo me lo quiero leer en sentido positivo y constructivo en estos términos. Es decir, hay una inflexión, pero el COVID solo pone de manifiesto lo que otras situaciones, como nos ocurrió en algún asunto como el del caso Google, ponen de manifiesto la importancia de este derecho. En el año 2010, la Carta Europea de Derechos Fundamentales se atribuyó, y es el único derecho fundamental en Europa, cuya tutela inicial está atribuida a una autoridad independiente. En España es conocida la Agencia Española de Protección de Datos, Europa tiene el European Data Protection Board, además de los tribunales. No hay ningún otro derecho que tenga ese nivel de protección. Claro, cuando en Europa entramos en Europa y nuestra área de influencia, que ya digo, es gran parte de Iberoamérica, Brasil acaba de aprobar su norma, Uruguay, hay proyectos en diferentes regiones, en fin, o sea que Europa y su área de influencia permite entender el mundo, si me lo permitís resumir así, en dos vectores. No sé si os parece bien pensar en el vector vertical, ¿no? Como si atravesáramos el mundo con una cruz, es decir, en el vector vertical hemos pasado de los disquetes, todavía el guardar de Word es un símbolo de disquete, no es como ya estamos en una nube, hemos pasado de información estática a información dinámica. Pero es que el vector horizontal, y en el ámbito de geoinformación, que nos lleva a pensar en una visión planetaria, tenemos que ver que hay dos fuerzas asimétricas. Europa defiende al ciudadano. Estados Unidos, por resumir, defiende al consumer. La norma europea es un reglamento, no, ni siquiera una directiva, es la norma de máximo rango jerárquico para que se aplique a toda Europa y con efecto directo. Y por lo tanto las leyes nacionales solo lo adecuan. ¿Pero qué dice la norma europea? ¿Cómo se titula? La protección de la persona en cuanto al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué dice la norma americana? La primera, que es californiana, habla de la California Consumer Privacy Act, es decir, la norma para Silicon Valley, de quienes estáis hablando. Apple, Google, Facebook, Amazon, etc. Entonces, ¿qué significa que la privacidad sea un derecho? Que el centro de atención es la persona. ¿Y qué significa que la privacidad como derecho esté regulado en una norma? Pues que la ley se supone que era la limitación del ejercicio del poder público en favor del ciudadano. Pero, claro, ¿por qué a mí me parece importante la geoinformación? Lo tengo escrito, luego si queréis en el chat os facilito el enlace. Para nosotros, desde una perspectiva jurídica y que entiendo práctica, la geoinformación entendida como datos y servicios geoespaciales es importante no solo por decir dónde estamos. Creo que lo realmente importante es que la geoinformación dice quiénes somos. Ahí es donde está gran parte, me parece, salvo que esté equivocado, de sus limitaciones y de la importancia que esto tiene. Por lo tanto, me gustaría, por resumiros este aspecto y tratar de ayudaros a poner orden, pues voy en las ideas que han surgido, y me ha gustado la intervención de Diego en cuanto a granularidad, si la vida está por encima de la privacidad o la privacidad por encima de la vida. Bueno, por intentar buscar equilibrios, que esto es lo que el derecho creo que hace bien,
y que ayuda, por tanto, a la ejecución tecnológica práctica, resumo lo que diré a continuación en dos ejes de 3 términos cada uno. El primero es dato, fichero, tratamiento. Y el segundo es titular o persona, ciudadano, responsable de tratamiento y encargado de tratamiento. Y voy a intentar ilustrar esta realidad con ejemplos en el entorno COVID, pero que es mucho más amplio y que es mucho más práctico para nuestra disciplina geoespacial. En primer lugar, el dato se define, el dato personal, ojo. En Europa está en tramitación incluso una directiva de protección de datos no personales. Entonces, el dato personal hay que saber qué es. Y el dato personal es toda información que identifica o hace identificable directa o indirectamente a una persona. Ya veis que es un término amplio y la directiva, el reglamento europeo incluso cita como, entre otros, datos de localización. ¿Qué es un fichero? En términos legales, un conjunto de información estructurada en razón de una finalidad. Da esto ya respuesta a lo que habéis planteado. ¿Para qué tienen los datos? Para aquello para lo que nos hayan informado y para nada más. Y cuanto usen del dato geoespacial más allá de cuanto nos han informado, a mi juicio, están haciendo un uso ilícito porque no respeta lo que dice la normativa europea, que además es un estándar global y los americanos incluso lo llaman el gold standard. En ese sentido, el dato que está en un fichero es al que se le aplica la normativa. Y cuando el dato está en un fichero puede ser susceptible de tratamientos, entendiendo por tratamiento toda operación que afecta al dato, digamos, todo el ciclo de vida del dato geoespacial. Conclusión de esta primera ecuación, dato, fichero, tratamiento, que el dato geoespacial puede ser dato personal. Y ahí es donde quedamos concernidos. ¿En qué dos criterios? Alguien, como me preguntaron en el Open Data Institute en Londres, oye, Fren, pero ¿con qué dos criterios te atreves tú a determinar que un dato geoespacial sea dato personal? Bueno, pues después de 40 días allí pensando, llegamos a dos elementos, que son escala, porque una foto del planeta evidentemente nos concierne a todos, pero no nos identifica a ninguno, pero a la vez no solo implica la escala, sino implica también, como ha señalado muy acertadamente Diego, en esa granularidad, que más que afectar o como privacidad compromete la privacidad. Yo querría plantear las cuestiones como compatibles. No se trata de contraponer, sino de compatibilizar. Entonces, el dato geoespacial personal también puede serlo en razón del segundo criterio de vinculación a la persona, porque las coordenadas X y Z de nuestro GPS, nuestro móvil, nos dice dónde estamos. Pongo un ejemplo. La identificación de un fallecido en una riña tumultuaria ocurrida después de un partido de fútbol en Madrid que acabó con una persona ahogada en un río madrileño, se dirimió en razón de los datos de geolocalización. Pero si tenemos el teléfono móvil como antena más pegada al cuerpo a veces que el marcapasos que lleva uno en el corazón, pues esto da lugar a que tenemos que tener cuidado de que no coja otro nuestro móvil para cometer un delito. Hay una sentencia muy importante de Estados Unidos de cómo quedó anulada todo un procedimiento de investigación contra el narcotráfico porque el dispositivo GPS que utilizó la policía lo adosó al vehículo de la esposa del narcotraficante y no, digamos, al narcotraficante. Fue un antecedente muy importante. Por lo tanto, primera ecuación, datos, ficheros, tratamiento, creo que esto nos da luz. Segunda ecuación, titular, responsable, encargado. La persona es la que tiene dignidad humana. Como he tenido ocasión de decir en algún proceso judicial tecnológico, respecto de alguna de estas tecnológicas, las máquinas no tienen derechos. Por lo tanto, la persona es a la que se le respeta el derecho a la privacidad. ¿Y quién se lo respeta? El responsable del tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Aquella persona física o jurídica que decide dos cosas. La finalidad para lo que quiere los datos. Por eso, Carlos, como bien decía, ¿para qué quiere usted mi dato? Dígamelo antes. Y si no, no está legitimado a utilizarlo. Ya encontramos muchas respuestas. Y lo segundo que decide el responsable de tratamiento no solo es la finalidad, sino los medios que emplea. Y entre esos medios está la tercera figura, que es
la del encargado de tratamiento. Es una terminología muy específica de la normativa mundial en materia de protección de datos, que hace, en inglés es más preciso, incluso es el data subject, digamos, el sujeto. El responsable de tratamiento se define como el data controller, o sea, el que controla el dato, y el encargado de tratamiento se define como el data processor, el que procesa el dato por cuenta del responsable, es decir, los subcontratistas de los datos. Por tanto, en esta crisis COVID, me parece que es fundamental recordar algunos principios que ya están en el Reglamento Europeo y que nos dan muchas luces. El primero es el principio de finalidad. ¿Para qué quiere? No voy a citar todos, sino los que aquí creo que nos dan una luz más clara. El principio de finalidad. El responsable del tratamiento o del procesamiento de los datos tiene que decidir y clarificar para qué quiere el dato. No es que solo tengamos que preguntar después, sino que antes del procesamiento nos lo tiene que decir. Por supuesto, otro principio es el de minimización del dato. Como he escrito, y os lo pasaré en cuanto acabe mi intervención, he afirmado que las aplicaciones COVID o la geolocalización no cura el virus. O sea, si alguien me acredita académica y científicamente que la geolocalización cura el virus, no sé, lo invito a premio Nobel el año que viene. Porque lo que hacen las aplicaciones y la geolocalización es monitorizar y seguir a las personas o las cosas. Eso es lo que hace la geolocalización, salvo que yo sea un abogado que no esté pisando el suelo. Entonces, ¿qué significa finalidad y minimización de datos? Que los datos se usan para aquello que es necesario en lo mínimo indispensable. Por tanto, esto compromete la conservación de datos. Yo podré tener el dato el tiempo que haga falta para la finalidad que necesito. Y finalmente, las medidas de seguridad, que lo llevo al dilema, aplicaciones Wi-Fi, aplicaciones Bluetooth, con lo que hay detrás. Vamos a ver, si estamos en el ámbito geoespacial, lo de triangulación o trilateración es conocido, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy identificado entre 3 antenas Wi-Fi, a lo mejor se sabe mi zona, pero como muy acertadamente ha señalado Diego, la granularidad de que se sepa en qué planta de un edificio pueda estar es otra historia. Y si permito además saber si estoy en zonas ricas o zonas pobres, en zonas de inmigrantes o en zonas de no inmigrantes, es que no es que tenga un problema de privacidad, es que a lo mejor tengo un problema, permitidme que lo diga así, gubernamental. Por lo tanto, a la hora de centrar esta cuestión, me parece que la columna vertebral de la reflexión podría ser la finalidad, en 2 sentidos, si pongo el ejemplo de España y de Europa comparativamente, por haberlo estudiado, para traerlo a esta sesión con elementos de reflexión acreditados. ¿Qué dice la normativa española con esto de esta pandemia que estamos viviendo? Que tenemos una crisis sanitaria, nadie lo duda, si estamos encerrados. Basta ver nuestros fondos de pantalla que no son virtuales. Cada uno tenemos la cortina o la columna o lo que tengamos detrás. Está claro que estamos confinados. O sea, que lo de crisis sanitaria es una realidad. Ahora bien, ¿podemos con una crisis sanitaria justificar usos diferentes, como muy acertadamente ha señalado Carlos, usos para finalidades diferentes de las originarias? Es que si la finalidad era los sanitarios, soy delegado de protección de datos de un hospital en el que han fallecido muchas personas. Es que sabemos de lo que estamos hablando. Es que tenemos contados los números de fallecidos. No es que estemos en la nube teórica de geolocalizando curamos. Permitidme que insista, lo geo no cura, monitoriza, geolocaliza. Entonces, claro, ¿qué dice España? Competencia para la aplicación COVID, la famosa aplicación COVID, que por otro lado hay una noticia de esta semana que se ha estrellado por desacuerdos. ¿Qué dice la norma? Que vamos a tomar los datos del ciudadano. En esa ecuación ciudadano responsable encargado, para ordenarnos las ideas, ¿qué dice España? El gobierno de España en el boletín oficial del Estado español. Datos de personas, está claro, de los ciudadanos. ¿Quién es el responsable de tratamiento? ¿Quién pensamos en razón de la finalidad? Desde luego, el Ministerio de Fomento o de Obras Públicas parece que no. El Ministerio, no sé, de Agricultura parece que no.
pensamos que sería el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues en España el responsable del tratamiento de esos datos es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, sorpresa. Pero no estábamos a curar. Entonces, claro, si luego sabemos que en España quien se responsabiliza de los datos como responsable de tratamiento es la autoridad económica o estadística, claro, decimos, bueno, a ver un momento, ¿en dónde me estoy perdiendo? Porque claro, la siguiente reflexión es, ¿quiénes son los encargados de tratamiento? O sea, ¿quiénes son los data providers del INE? No somos los titulares de líneas móviles, pero a través de las operadoras móviles. Por lo tanto, o sea, yo personalmente no entiendo nada. Si esto era una crisis sanitaria, ¿por qué geolocaliza la autoridad, vamos a decir, estadística, que depende del Ministerio de Economía? Como si dependiera de la agricultura. Algo no me encaja. Segundo, las aplicaciones autonómicas de España, sabéis que en España hay una cuestión, digamos, territorial con el País Vasco y con Cataluña. Tomo estos elementos por ilustrativos, no por una cuestión política ni mucho menos. ¿Qué ha establecido el País Vasco? El País Vasco atribuye que el responsable del tratamiento es una sociedad limitada privada. No entiendo nada, porque si esto era competencia de las autoridades públicas, si no entiendo lo del Instituto Nacional de Estadística, menos entiendo que los datos los tenga una entidad privada. Y en cambio, en el caso de Cataluña, el responsable del tratamiento de los datos es la Consejería de Sanidad. ¿Veis que en esta disparidad como que no nos aclaramos? Porque ya no es para qué finalidad tenemos los datos, sino que, con todo el respeto, la incompetencia administrativa de los responsables de tratamiento me genera más cuestión que solución. Por tanto, Europa, ¿qué ha dicho? Para poner también un poco en perspectiva. Al igual que la agencia, digamos, el regulador de protección de datos británico, por aquello del Brexit y del impacto que tiene, que nos lleva a tener como una especie de país tercero a la orilla de Europa y alineado casi a Estados Unidos, ¿qué dice el Information Commissioner Officer? Dice que hay que tener los datos por la autoridad administrativa competente y adoptando las medidas de seguridad. ¿Qué 3 medidas de seguridad ha dicho Europa? Primero, anonimización de los datos. Pero anonimización significa no un tema de granularidad, significa que si vemos los datos geoespaciales en clave tabla Excel, el nombre, apellidos, código postal y teléfono se eliminan de manera irreversible. Segunda medida importante que ha destacado Europa. Seguridad de los datos en sí mismos, es decir, que los tenga quien los debe tener. Por eso a mí me sorprende que en una autonomía española los datos de salud para una aplicación de uso general los tenga una empresa privada. Y por tanto, esa seguridad ya me genera dudas. Pero más dudas me genera cuando Europa ha dicho garantía del acceso a datos, entendiendo el acceso a datos por interoperabilidad de datos. Es decir, como bien señalaba Diego y Miguel Ángel, que podamos utilizar esos datos. Tampoco está claro. ¿Y cuál es la tercera medida junto a anonimización y seguridad? Retención de los datos durante el tiempo mínimo necesario. Por lo tanto, creo que con esto damos respuesta a lo que planteaba Carlos. ¿Durante cuánto tiempo? El mínimo indispensable respecto de los mínimos datos necesarios. Es que si no, aquí hay muchas piezas que empezarían a no encajar. Termino. Respecto de las métricas, que vosotros sois grandes especialistas, me atrevería a plantear 2 conclusiones claras. Por supuesto que pueden hacerse. El reglamento europeo se anticipó en su considerando 46 a decir, en caso de crisis sanitaria, pandemias, etcétera, por supuesto que se pueden utilizar los datos. ¿Con base en qué? ¿En el consentimiento individual? No. ¿Con base en un contrato particular? No. ¿Con base en el cumplimiento de una ley? No. Con base en el interés legítimo general sanitario. Perfecto, nos encaja. Pero claro, por tanto, la métrica que proponía Diego a esa escala y a la escala necesaria, es decir, que si tengo que identificar a la persona individual porque está en su casa con la aplicación, podré ir a buscarlo con una ambulancia si hace falta. O sea que para mí el tema de la granularidad, si se hacen las cosas bien, no me genera duda. Sin embargo, junto al puede hacerse, esas métricas, esos análisis, lo que sí quiero también subrayar es que puede hacerse bien también legalmente. Es decir, que las competencias de quien haga qué cosas sea la correcta. Porque si no, con permiso de la audiencia,
podemos empezar a mosquearnos, ¿no? Empezar a dudar. O sea, ¿por qué la información sanitaria de personas las tienen empresas privadas? Por lo tanto, esto ha sido también clarificado en esa ecuación ciudadano responsable encargado, por lo que el reglamento europeo, y ya digo, la normativa internacional principal y desde luego la iberoamericana en concreto, plantean. Y también intento resolver una duda que suscitaba Carlos y Diego, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué Facebook tiene los datos? Pues esto lo respondió John Lonchester en un libro muy interesante que es Tú eres el producto. ¿Pensamos que servicios de alta tecnología como el que estamos utilizando Zoom en versión gratuita cuesta $0? Parece que no. Entonces, ¿quién es el producto? Nosotros. Si es que la privacidad y el dato personal es el oro azul del siglo XXI. Oro blanco, el tabaco. Oro negro, el petróleo. Oro azul, los datos personales. Incluso anonimizados. El aggregated data. No nos interesan nombres y apellidos, nos interesa el dato agregado del conjunto de la población para segmentar y tomar decisiones, como muy acertadamente señalaba yo. Por lo tanto, you are the product. O sea, el producto somos las personas. Por lo tanto, sí que haría una separación entre cuando el responsable del procesamiento de los datos sea una empresa privada, cuyo fin es lucrativo y, por tanto, va a tratar de adquirir el mayor lucro con el menor coste, esto es economía básica, pero creo que hay una diferenciación entre una empresa privada y el sector público. Porque, claro, no es lo mismo gestionar el COVID-19 por Google y Apple, que buscarán datos para luego ganar el mayor dinero posible, porque para eso son entidades con ánimo de lucro y no son ONGs, de cómo lo hace un gobierno, que espero que no siga. Y ya digo, dejo en cuestión lo que está pasando en España. ¿Por qué el responsable de tratamiento es el INE y no el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué? Esto lo escribí ya en abril respecto de una norma de marzo. No lo entiendo. Y me parece incluso contrario a la normativa europea. En cambio, cuando los datos los gestiona el gobierno, debe respetar la legalidad. Y por ello mi conclusión final se enmarca en que al titular debemos respetarle el derecho. Se resumen, como un poco Carlos ha intuido y busco también dar solución a ese aspecto, en ARSOPOL: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, olvido, limitación de tratamiento. ARSOPOL. Antes eran ARCO, pero ahora es, digamos, ARSOPOL. Se amplían con los derechos de portabilidad, olvido y limitación de tratamiento. Eso en cuanto al ciudadano. En cuanto al responsable, y voy terminando, lo que sea público o sea privado, debe cumplir con la legalidad. Y por eso os sugiero, como una primera conclusión, dentro de este análisis panorámico, lo que podemos llamar equilibrio práctico. Es decir, una geolocalización legal y una legalidad de la geolocalización. Este equilibrio práctico, en esta doble perspectiva de una geolocalización legal, es que el dato de geolocalización no es para cualquier cosa, porque son datos de personas que, insisto, no dicen solo dónde estamos, sino quiénes somos, porque un móvil de 6 personas todos los sábados en una sinagoga no parece que sea el teléfono del electricista que va a reparar las lámparas. A lo mejor más bien da idea de una familia judía en la sinagoga al sábado. Por lo tanto, creo que el combinar y ser sensibles en lo geoespacial, de que no solo se dice dónde, sino quién, afecta por tanto a la privacidad. Y evidentemente, como la geolocalización, y soy, no sé, Miguel Ángel ya me conoce, estuvo en la defensa de mi tesis, soy un fan número 1 en el ámbito legal de la geolocalización. Me fascina. ¿Y por qué? Porque puede ser un elemento que nos ayude a hacer mejor a las personas y a la sociedad. Y por tanto ahora es cuando hay que usarla, precisamente no con una especie de artificial buenismo de la geolocalización cura, sino que efectivamente comparto que puede ser un maravilloso instrumento para ayudar a sanar a las personas protegiéndolas en un entorno social. Y por eso
esta idea de equilibrio práctico en lo tecnológico y en lo legal creo que es de interés considerable. Muchísimas gracias. Os comparto el enlace ya mismo. Gracias, Efraín. La verdad es que se abrió, creo que más que 2 líneas de debate y de revisión de nuestros trabajos como investigadores. Aparte, yo creo que este rato hay un par de preguntas. Charito, no sé cómo está eso. Bueno, tenemos a Joaquín Huerta que quiere hacer una pregunta. ¿Le abriste el micrófono? Sí. Joaquín. Vale, ¿me oís ahora? Sí. ¿Me oís? Muy bien, bueno, buenas tardes y encantado de veros a todos por aquí. Yo quería contestar a Efren porque estoy trabajando en un proyecto de uso de datos de movilidad para monitorizar y para hacer estimaciones y predicciones. Entonces, lo primero que quiero aclarar, quizás nosotros estamos trabajando con los datos del INE y el motivo de que los datos los gestione el INE pues es un motivo muy sencillo, y es que el INE inició un proyecto para el análisis de la movilidad en noviembre y ya tenía, digamos, la infraestructura montada, los expertos disponibles, que no tiene de momento el Ministerio de Sanidad. Entonces, una cosa, estamos en guerra y en guerra hay que utilizar las armas de que se dispongan y bueno, no todo vale, pero tenemos que intentar pues, ganar la batalla con lo que tenemos. Otra cuestión que quiero también manifestar es que, bueno, pues yo que estoy trabajando de primera mano con estos datos del INE, os puedo asegurar que están absolutamente anonimizados y que están incluso filtrados en demasía, porque, por ejemplo, solo tenemos, están descompuestos en celdas de 5.000 personas y solo sabemos, por ejemplo, cuando hay flujos de una celda de 5.000 personas a otra celda de 5.000 personas, si hay más de 100 personas. Entonces, imposible de anonimizar. Pero además eso nos está limitando mucho nuestra capacidad de análisis, porque solamente cuando 100 personas del distrito de Atocha, por ejemplo, en Madrid, se han desplazado al distrito del Cabañal, en Valencia, pues si ha habido más de 100 personas, podemos saber que ha habido eso, pero eso no ocurre casi nunca, salvo entre celdas limítrofes, con lo cual estamos perdiendo una información muy valiosa debido a que se está guardando una protección de los datos exquisita, demasiado exquisita. La geolocalización no cura, pero la geolocalización nos ayuda a trazarlo, nos ayudaría si nos dejaran, que no nos dejan. Y yo ya os puedo tranquilizar que esto nunca va a llegar a cabo, no va a ser posible, porque hay tantos impedimentos legales que, pues para montar una cuenta de GitHub o de BigQuery donde poder subir los datos, llevamos 2 meses y aún no hemos conseguido todas las autorizaciones pertinentes para publicar los datos allí. Entonces tenemos los datos, pero ni siquiera podemos usarlos porque no podemos subirlos a una plataforma, porque no encontramos, no recibimos el permiso de todos los estamentos involucrados en la seguridad. Claro. Y bueno, aunque no cura, pues eso, es para mí entender esencial para poder trazar los contactos y tenemos, por ejemplo, unos análisis que probablemente se van a publicar mañana por primera vez, que no hemos publicado aún nada de nuestro trabajo, en los que una de las variables, se manejan escenarios en los que, pues, por ejemplo, no se haga trazado de contactos, se tracen el 50% de los contactos de una persona, el 40%, el 30%, y eso vemos cómo repercute en las muertes. Y la influencia que tiene, según el modelo, que por lo que hemos visto se ajusta bastante a la realidad, pues que haya más muertes o que haya menos muertes gracias a la geolocalización, a mí me parece un hecho muy relevante. Los únicos que realmente pueden tener acceso a la geolocalización y utilizarla de manera perversa son las operadoras. Google, por ejemplo, sabe dónde estamos en todo momento y tienen guardan los GPS, nos dicen que no lo están haciendo, les estamos pidiendo los datos y nos dicen que no lo están haciendo, pero lo cierto es que sí que los tienen. Los gobiernos o los estamentos como el INE no los tienen. Eso no tiene posibilidad material de trazar a individuos
ni de utilizar la información, porque la información que está recibiendo agregada desde las 3 operadoras está tan anonimizada y tan filtrada que es imposible y que casi que no sirve ni para la finalidad para la que la queremos. Solamente Google y Apple, que ahora mismo están diciendo que les dejemos, que abramos la legislación para que puedan, por ejemplo, detectar con Bluetooth quién está cerca sin que tengas activado el Bluetooth y sin tener que tener instalada ninguna aplicación en tu móvil. Nos están diciendo, dejarnos hacer eso y os vamos a informar y os vamos a facilitar el trazado de contactos, pero claro, lo que están queriendo es que les abramos la puerta para meter su caballo de Troya y luego utilizar esos datos, y no cabe la menor duda de que los van a utilizar en su propio beneficio comercial y no en el de salvar vidas. Gracias, Joaquín. Hago una aclaración aquí en tu... Bueno, te agradezco muchísimo la información tan detallada. El hecho de que lo cuestione por una razón legal precisamente va en línea de dar una solución. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que en tiempos de guerra, esta guerra es una guerra sin balas, hay que optimizar los recursos. Eso no lo niego. Lo que me planteo desde el punto de vista legal es que se podía haber hecho de una manera más clara, atribuyendo la competencia al Ministerio de Sanidad para que precisamente en virtud de esa competencia fuera el INE como corresponsable o como encargado de tratamiento del propio Ministerio de Sanidad el que tuviera plena competencia para llegar allí a donde haga falta, concretamente al paciente individual. O sea que por eso también, por poneros un ejemplo fuera de la caja y que ayude como a completar la reflexión, parece mentira que teniendo la geolocalización en WhatsApp, en el móvil, si nos perdemos en una montaña, un juez tarde, al menos en España, 3 días en darnos la autorización para que se pueda acceder a esos datos, irá a nuestro rescate, cuando, por así decir, ya que llevamos el peso del móvil encima, casi por defecto, en situación de emergencia, tendrían que venir a rescatarnos sin que fuera necesaria la autorización judicial. Y creo que pasa lo mismo. Si la competencia de sanidad, en lugar de la del INE, que es limitada, es por una crisis sanitaria, permitiría que efectivamente todo ese estudio valioso que estáis haciendo y que conocéis el rigor y la valía que tiene para ayudar a la solución del COVID, pueda ser aplicado de una manera como más franca y más segura sin que parezca que estamos comprometiendo la privacidad, porque ahí sí cobra pleno sentido la salud, pero no como contraposición a otros aspectos. Gracias, Efraín. Ahí creo, Diego también quería aportar sobre el tema, no sé, Diego. Sí, quería consultar a Efraín y un poco relacionado con la aportación de Joaquín, que es sobre el tema de anonimización, y Joaquín hablaba de los datos que reciben, que los agregan tanto, los procesan tanto que es imposible desanonimizarlos. Entonces, mi pregunta, que no surge en el contexto del COVID, ya es una inquietud que me había surgido antes, es, tú hablas de estos ficheros, y tú en un fichero puedes hacer el trabajo de anonimizar e incluso dar propiedades matemáticas de la probabilidad de que con este fichero identifiques al individuo es 1 sobre 1.000.000. Sin embargo, ese es el fichero en sí mismo. Tú luego puedes cruzar otras fuentes de datos, otros ficheros que no están en tu poder, quizás ni siquiera existan hoy. Y eso te disminuye la probabilidad, o te aumenta la probabilidad con la que puedes identificar al individuo. ¿Ese problema está resuelto desde un punto de vista legal? Sí, incluso el reglamento europeo incluye un concepto que es pseudonimización. Entonces, como he clarificado al principio, dato personal es dato que identifica o hace identificable directa o indirectamente. Como veis, es un concepto muy amplio. Entre los siguientes niveles, la línea de hacer el dato anónimo en el sentido de no personal es pseudonimizar o anonimizar. ¿Cuál es la diferencia? Y aclaro que ni pseudonimizar ni anonimizar es codificar. Voy a poner ejemplos para que esto quede claro. Entonces, pseudonimizar consiste en llevar a cabo una anonimización que pueda ser en algún punto reversible. Ahora pongo ejemplos. Y la anonimización es hacer el dato no personal de manera irreversible.
el ejemplo que os ponía, empiezo por anonimización, si yo elimino en mi base de datos, insisto, vamos a verlo en clave de Excel, si borro los registros, nombre, apellido, móvil, ya es irreversible porque los he suprimido. No tengo capacidad técnica de volver a ellos. Sin embargo, imaginaros que ese Excel donde está nombre, apellidos, nuestro número de móvil, nuestro domicilio y la línea geolocalizada de donde hemos estado, por lo menos de antenas, está en 2 tablas. Imaginaros la tabla nombre, apellidos, móvil y DNI. Y luego la siguiente tabla es DNI y coordenadas geográficas. Por el DNI podemos volver a reconectar, o sea, podemos hacer un proceso de conexión, por lo tanto es reversible. ¿De acuerdo? Entonces, y en cambio, pongo un ejemplo del ámbito sanitario, cuando en un hospital tenemos un conjunto de radiografías, el nombre, para que si se pierden o para ser más respetuosos con los derechos del paciente, podemos codificar. Entonces, no hay apellido, sino que es un número y una letra que se asocia directamente a un paciente. O sea, está claro que esa radiografía de tórax es de un solo paciente, no es de varios. Entonces, creo que en el ámbito de la geolocalización, si tenemos claridad en estos 4 conceptos, dato personal, dato pseudonimizado, dato anonimizado y dato codificado, podemos hacer muchas cosas de forma respetuosa con la privacidad sin vulnerar los derechos de las personas. ¿Vale? No sé si esto te ordena un poco ideas, porque ya en función del proceso que queramos acometer puede haber más anonimización. Estoy de acuerdo con Joaquín en que es una pena que, pudiendo tener los datos muy granulares, por una especie, y no me contradigo con lo que he dicho hasta ahora, por una malentendida protección de datos, podemos llegar a anonimizar datos que son necesarios, porque el principio de finalidad conecta con la necesidad del dato. Si yo tengo el dato de todos mis usuarios de teleoperadora y los geolocalizo, es de interés general y está permitido por la propia normativa de protección de datos poder utilizar ese dato de acuerdo con unas medidas técnicas y legales de garantía. No hay que destrozar, permitidme que hable así, los datos para anonimizarlos de no se sabe qué manera, para que encima no sirvan para nada. O sea que aquí también lo planteo a la inversa. La protección de datos, bien entendida, también en el ámbito geoespacial y en momentos COVID, ayudaría precisamente a justificar tener todos los datos con la granularidad o escala que haga falta en cada momento. Es que además yo creo que aquí hay que pensar que aquí partimos, o sea, estamos partiendo de una situación en la que estos datos se han utilizado para COVID, pero de aquí van a haber problemas en el sentido de otras pandemias, de otras situaciones, que esa información es necesario realmente identificar a qué nivel de granularidad, a qué nivel de anonimización, realmente en dónde queda guardada la información. Yo te había puesto en algún momento incluso, está un texto que sale de la protección de derechos humanos y que menciona justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con esa información? Porque en manos equivocadas puede llegar a ser utilizada de mal manera. Entonces, claro, creo que ahí es en donde confluyen todas las ideas que en este momento están discutiéndose para determinar si realmente esa anonimización realmente es hecha, estamos llegando a hacerla con el criterio adecuado, si esa historia de bases de datos es factible llevarlas a un sitio seguro, están en estancos seguros y quién está responsable de eso. Entonces, si lo que estamos viendo en este momento está sucediendo en España, ¿qué es lo que nos espera a nosotros como países que todavía están en la discusión de no hay normativa, no hay un ente que se encargue de realmente hacer un seguimiento de esto, cómo está llegándose a utilizar la información? Incluso en caso nuestro, por ejemplo, cuando yo he intentado acceder a información directa del gobierno de cómo está temporalmente
el tema de contagio sin buscar, obviamente, personalizar, sino simplemente por identificar parroquias que están medidas, porque en nuestro país lo tienen a ese nivel, es imposible. No te lo permite. O sea, simplemente dice no se puede. Pero quien sí tiene todo ese acceso es el mismo gobierno, en este caso, aparentemente. Entonces, no sé si hay más preguntas. Efraín, solo para poderlo dar el tiempo también al resto de panelistas y un par de preguntas más, creo que Charito teníamos. No, si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano. Y en preguntas también habían textos, quizás, Chari. Adelante, Miguel, mientras de eso. Para Efraín, yo tenía un par de preguntas. Una de ellas es relacionada a lo del INE. Parece ser que quien está poniendo también en marcha estas herramientas en otros países, por ejemplo, es Eurostat en Europa. En Colombia la está poniendo en marcha una herramienta similar, el DANE, que es la Dirección Nacional de Estadística, y en México es el INEGI quien lo está poniendo en marcha, que es el Instituto Nacional de Estadística. Fíjate que si lo pusiera en marcha en España el Ministerio de Sanidad, teniendo como tienen todas las competencias distribuidas en las comunidades, si ahora mismo es un poco problemático saber incluso el número de afectados y el número de fallecidos, yo desconfío de que esa distribución en comunidades, la sanidad, funcionará. Nada más que eso. Claro. Hay dos matices del caso particular español, donde, tomando también la referencia que ha hecho Joaquín a los estudios de movilidad que ya había iniciado el INE, que querría trasladar claridad. Es decir, la competencia es la que justifica, pero si, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad necesita construir hospitales, los va, por así decir, a llevar a cabo a través de encomiendas de gestión. Por lo tanto, esa encomienda la podía haber hecho, a mi modo de ver, el Ministerio de Sanidad, quien por el estado de alarma, al menos conforme a la normativa española, tiene el mando único en esta materia, al INE como un subencargado. Lo que creo que si se ve la norma española en detalle, por eso no me genera, porque lo he estudiado a fondo, no me genera ningún problema ser crítico en este punto. Es decir, o sea, el que luego el INE por decreto del gobierno habilite a las operadoras a determinar los encargados de tratamiento que necesiten, es que es una puerta de atrás muy grande. Entonces, y en relación con el estudio de movilidad, cuando se hizo en España, también lo estudié en el detalle de las 3 operadoras, digo para que veáis que el data provider con frecuencia, o sea, nos confunde tanto el responsable de tratamiento como quién entrega los datos al responsable de tratamiento. Claro. En el caso de España... Orange, Telefónica y Vodafone, claro. Bueno, eran 3 y Orange. Entonces, os digo lo que hizo cada una para que nos demos cuenta del impacto que tiene saber bien si estamos o no ante dato personal. El punto de partida de Telefónica, como era que los datos que entregaba el INE ya estaban anonimizados, incluso dijo que a esa información no se le aplicaba la normativa de protección de datos y no habilitó ningún canal a los usuarios. Orange entendió que todos, como partía originariamente de información personal de usuarios, casi creó un procedimiento específico para ejercicio de derechos. Vodafone me parece que adoptó una posición más neutral que dijo, bueno, el usuario que no me diga que no lo pase, puedo pasarlo. Creo que fue más equilibrado. Pero por eso digo que cada supuesto tiene su implicación. Y desde luego nadie mejor que el INE lo va a hacer, no hay duda, como el que va a construir un hospital va a ser el arquitecto más que el estadístico, no hay duda. Pero a efectos de competencia administrativa y para diferenciarnos con claridad del sector privado, para no sacar las cosas de quicio, porque si no es muy difícil luego justificar pues, los plazos de retención, usos y demás. Y baste un ejemplo, el decreto español no concreta hasta cuánto antes se pueden obtener los datos ni hasta cuándo después. O sea, a partir de ahí está la inseguridad jurídica que se genera, que casi es, ya van a hacer lo que quieran. No le puedo responder como antes preguntaba Carlos, ¿y para qué lo quieren y durante cuánto tiempo? Porque ya el decreto, como os he pasado en el enlace, no concreta. En esa indefinición lo que hay es inseguridad jurídica, porque estamos desamparados. Queda abierto. Charito, había, de nuevo creo, pregunta de Joaquín.
Bueno, ahorita tengo una pregunta de Boris Beltrán. ¿El grado de madurez en normativa legal en Ecuador sobre la seguridad de la información o el control correspondiente parecería insuficiente? Bueno, creo que es más que pregunta una opinión. La verdad es que desde mi punto de vista, que conozco, digamos, la normativa un poco aquí, realmente no hay tanta normativa como está desarrollada en Europa, y por eso es que me atrevo a decir que si allá están dándose esos problemas, aquí todavía creo que es mucho mayor lo que puede venir. Y creo que es ahí en donde de alguna forma el proyecto incluso puede llegar a plantearse. No sé si hay alguna carta o un documento básico con Diego, quizás puede ser interesante después de toda esta conversación y de un análisis probablemente mucho más específico con el grupo, de hacia dónde debería tender como gestores de geoinformación, tanto a nivel público-privado como instituciones, en nuestro caso universidades, que hacen uso de esa información o que pretenden hacer uso de esa información, porque quizás eso es lo que deberíamos provocar como proyecto, que creo que reúne bastantes investigadores a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, y que puede ser un aporte que este rato no se está viendo ni tampoco está considerándose, porque son pocos los que están detrás de estas situaciones en nuestros países. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta más, Shari? Sí, para Efren, ¿cuánto incide la determinación de la persona para ser parte de esos bancos de información? Sí, la estaba leyendo y no me quedaba muy claro qué se entiende por determinación de la persona. Si entendemos que sea concretar a la persona dentro de esos bancos de datos, creo que esa es la clave. O sea, la columna es la persona, como he intentado transmitir. Los datos son o pueden ser de la persona. Veremos cómo termina la Directiva Europea de Datos No Personales, pero lo que dice la normativa europea es se proteja a la persona y la persona tiene derechos. Lo que dice la normativa californiana, lo digo porque es la de Silicon Valley, es que los datos, por resumir, están para ser vendidos. De hecho, no habla de dato personal, habla de información personal. Pongo un ejemplo que conocí allí trabajando en San Francisco: datos de métricas de movilidad urbana, de peatones, ciclistas, vehículos ligeros y red de transporte. Lo que importa es, para armar futuras ciudades inteligentes, es tener las métricas de movilidad. Da igual de quién. Lo que importa es el dato agregado. O sea que por eso también hay que saber el enfoque de cada normativa. Respondo. ¿Cuánto incide la determinación de la persona? 100%, porque es la clave. Gracias, Efren. A ver, tenemos una pregunta de Elena Chicaiza, le vamos a dar el micrófono. Hola, buenas tardes en España, buenos días a todos, muchas gracias. Nada, era solamente comentarles que en el caso del Ecuador ya se está procesando la ley de protección de datos personales. De hecho, el primer borrador ya se encuentra en la Asamblea y justamente nosotros le invitamos desde el grupo que está tramitando todo esto, que es el grupo de datos abiertos en el Ecuador. Le hemos invitado a Efren Díaz para que participe como uno de los expertos que va a trabajar en la guía de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces creo que más bien ahí sí estamos trabajando en ello, y creo que incluso una de las propuestas es poder incluir el tema de geolocalización. Gracias, Elena, y de hecho puede ser interesante pensar en la invitación a las instituciones académicas, justamente por el uso de esa información para el buen uso, digamos, porque ese es el otro detalle. Aquí, cuando se trata de hacer investigación sobre información que puede ser válida, le toman como que lo vamos a utilizar como una operadora para hacer la explotación de esa información y ganancias, que creo yo que no es ese el objetivo. Entonces, probablemente, si es que eso está ya considerándose dentro de la normativa presentada en una asamblea, puede ser interesante también pensar en cómo esa normativa permita
el uso para fines investigativos con los niveles adecuados de anonimización y detalles que lo estamos discutiendo, creo, aquí justamente. Sí, genial. Yo les paso el link. Creo que están en un buen momento porque justamente se está construyendo el grupo de los investigadores y gente que maneja tema de datos abiertos. Esto es justamente con la REDAM, que es la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos que hay en el Ecuador. Entonces, les voy a dejar en el link para que quien esté interesado pueda participar. Como les digo, uno de nuestros expertos que revisará la guía es Efren Díaz. Perfecto. Muchísimas gracias, Elena. ¿Alguna pregunta más por ahí, Charlie? Tenemos una pregunta de Ruth Calle. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando venden nuestros datos a corporaciones? Bueno, creo que ahí no sé quién pueda responder o quién se anime a responder eso. Bueno, o sea, ¿qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar que queden conculcados nuestros derechos. A lo mejor hablar en teórico sirve de poco. Aquí alguien sugiere que es un delito. Aclaro que en términos legales propiamente no es un delito a efectos penales, sino que es una infracción administrativa sancionable. ¿Qué nos puede pasar a las personas? Pues lo que nos puede pasar es que, como alguien también ha señalado, el doctor Alberto Tamariz dice, se pueden ver afectados derechos de las personas. Y esto no es ciencia ficción. Os cuento un caso de estos últimos días para que veáis que es que esto pasa. Una persona, la madre de un amigo, tiene un accidente estos días en coche y va a pedir siniestro total y necesita un préstamo para comprarlo. Va al banco a pedir el préstamo y le dicen que no se lo dan. Una señora honorable, respetuosa, solvente, todo. No se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? Empieza a arañar y me llama a su hijo alarmado y me dice, Fren, ayúdanos. Digo, ¿pero qué te pasa, hombre? Dice, no, pues mira, me pasa que es que han metido a mi madre en un registro de morosos por el impago de menos de 50 euros de una factura de teléfono cuando pidió la portabilidad en estos cambios de compañía telefónica. Es decir, ¿qué nos puede pasar cuando se venden los datos o cuando se procesan mal? Pues que esta pobre mujer, sin ella saberlo, termina en un registro de morosos que le comporta que le deniegan un préstamo. Y así, etcétera. O a mí que me encanta en la montaña, he visto aquí en Madrid que felizmente se ha producido un rescate en el invierno pasado de 4 montañeras en un día de niebla que les vino encima gracias a la geolocalización de WhatsApp. Y menos mal que nadie dijo que esperaran 3 días a que se autorizara por el juez el acceso a los datos de su geolocalización, sino que ellas mismas con la Guardia Civil Española se pusieron de acuerdo y compartieron la ubicación. Entonces, conclusión, ¿qué nos puede pasar? Mucho y grave, aunque parezca simple y sin relevancia. Y que además, ya que llevamos el peso del móvil todo el día encima, que al menos nos sirva para algo. Y el día que tenemos una caída en una calle o nos perdemos o se pierde una persona mayor, pues que no haga falta demasiado para localizarla y ayudarla. Y por tanto, que el foco sea la persona y no el business, ¿no? Que sea ayudar a las necesidades humanas y no al negocio, que también habrá que hacerlo bien para que haya mucho valor añadido de negocio y podamos usar Zoom, aunque incluso de forma gratuita, y que ha ayudado enormemente en esta pandemia. Por lo tanto, ese equilibrio práctico nos puede ayudar y mucho, sin miedos, sin fantasmas, pero con un criterio claro de que esto sí impacta en la vida de las personas. Perfecto, gracias Efren. Y para no alargarnos mucho, porque la idea era tener 1:30, y ya nos hemos pasado más de ese tiempo, quisiera simplemente dejar 2 o 3 minutitos a cada uno de los participantes, Carlos, Diego y Miguel, para cerrar en una ronda final de ideas sobre lo que hemos discutido y en base a eso determinar nuestros aportes como proyecto, nuestras próximas ideas como proyecto, porque yo creo que justamente debemos aprovechar de esta situación, abrirnos de estos espacios y empezar
a aportar como proyecto, e incluso dentro de las instituciones en las que estamos, que sirvan estas iniciativas como parte global para esa gestión de información. Entonces, para un poco cambiar el orden, Carlos, podrías empezar, luego Miguel Ángel y terminamos con Diego. Creo que a Efraín lo hemos explotado suficiente. Carlos. Sí, claro. Muy interesante todo, ¿no? Yo quería recalcar un poco una de las frases que ha dicho Efraín, ¿no? Buscar una nueva legalización de la geolocalización. Yo creo que es un punto muy importante y va en la línea de buscar ese nuevo contrato que comentaba entre los usuarios y al final un puñado de tecnológicas y operadoras que realmente contienen todos nuestros datos, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, pues los gobiernos tienen datos, pero los que realmente tienen datos a un nivel individual y saben muchas cosas de lo que hacemos desde el punto de vista de movilidad, es un puñado de actores. Y ese puñado de actores, pues entonces hay que exigirles un nuevo tipo de contrato en favor de la sociedad, ¿no? Eso es porque el status quo actual no es suficiente para realmente responder rápidamente a este tipo de cosas, lo que estamos sufriendo ahora. Eso es. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Miguel Ángel. Gracias, no tengo mucho que decir, simplemente que me parece fantástica esta oportunidad de experto en datos, experto en informática, experto en derecho. Me ha parecido, no me ha aburrido, vaya, me ha parecido estupendo. Muchísimas gracias por la opinión de ellos, la mía en este caso no cuenta. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Adelante, Diego. Sí, yo también sumarme a los agradecimientos a la tarea 4 y personalizarlo en ti como organizador de este evento. También me ha parecido súper interesante e insistir en dos cosas que creo que son súper importantes. Como decía Miguel Ángel, una de las cosas que por lo que yo creo que ha resultado esto bien y entretenido es el tema de la multidisciplina, el conversar un mismo tema desde diferentes perspectivas enriquece mucho la conversación y enriquece mucho las líneas que se pueden seguir, como tú decías, también como proyecto. Y por otro lado, también la importancia de la comunicación, sobre todo, bueno, parece que la pandemia, una de las cosas que nos hizo fue redescubrir estas herramientas que permiten conectarnos desde diferentes partes del mundo y estar conversando. Es muy importante el tema de comunicar, no solo dentro de la comunidad científica, sino comunicar a un público más amplio. Esto va en la línea que decía Carlos y también algún otro durante la conversación. La educación sobre el uso de datos es clave. Entonces es importante no solo que tengamos estas conversaciones, sino de que se las hagamos llegar a todo el mundo, de que se difunda este tipo de debates para que todo el mundo sepa acerca de sus derechos con sus datos, qué consecuencias puede tener un mal uso de estos datos, cómo evitar que las compañías hagan un mal uso de estos datos, etc. Así que muy interesante y agradeceros nuevamente. Gracias, Diego. De hecho, para simplemente, antes de concluir con unas palabras de Efraín, todo el evento ha sido grabado y está en Facebook Live y en la página que les he compartido. Podrán volverlo a ver, revisar y recompartir. La idea justamente es llegar al público en general, llegar a investigadores, a docentes, estudiantes y ciudadanos. Y ojalá también a quienes hacen política y quienes están detrás de los gobiernos locales, porque esto incluye, yo creo que justamente su participación, el uso de la información para fines adecuados dentro de las ciudades, dentro de los municipios, el tener información a ese nivel que realmente existe, pero que muchos ni siquiera conocen de su existencia, es lo que deberíamos tratar de promover. Y para eso, el uso de infraestructura de datos espaciales, que es lo que nos junta en el proyecto, puede ser uno de los herramientas más adecuadas, pero dándole justamente esa alimentación de información adecuada, de permitir el acceso a la información. En este caso, si logramos que
todas esas series temporales de contagio de pandemia, en el caso de COVID, puede ser utilizado para fines investigativos y que permita realmente empezar a hacer análisis de qué es lo que deberíamos hacer en una próxima situación que no estará muy lejos y nos sirva para esa planificación, incluso de territorios, es lo que deberíamos buscar a través de este tipo de herramientas y de estas discusiones. Efraín, te cedo la palabra para cerrar el debate y realmente con eso agradecer. Solo decir con mayúscula, subrayado y en cursiva, gracias. Gracias a ti, Billy, por organizar esta estupenda oportunidad. Gracias a los compañeros de panel por ese conocimiento. Gracias también a los asistentes porque están mostrando un gran interés y su participación. Y junto a ese gracias, que os cuidéis muchos todos y que estéis bien. Listo, muchísimas gracias a todos. Con Diego esperamos organizar entonces una siguiente ronda de eventos. Realmente yo creo que en el proyecto tenemos otras temáticas adicionales que podríamos ya empezarlas a hacerlas públicas y a empezar a mantener esa conexión con el resto de investigadores e instituciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias Efraín, Carlos, Diego, Miguel Ángel, Charito, que ha estado detrás de los controles, y la gente que nos sigue por redes sociales y como participantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias a todos.